Si eres estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quédate porque tengo para ti un examen corregido y explicado. Concretamente se trata de la asignatura de tercero, Diseño y Programación del Ejercicio para la Mejora de la Calidad de Vida. En primer lugar, vamos a leer las instrucciones del caso práctico, que era la segunda parte del examen parcial que realizamos. Esta parte práctica, este caso práctico decía lo siguiente. Imagina que trabajas en un centro de entrenamiento personal y tienes que diseñar y programar el plan de entrenamiento para la siguiente persona. Ana es una mujer de 42 años. Pasa más de 8 horas sentada al día y según el IPAC, su actividad física diaria es ligera. Después de confirmar que es apta para realizar ejercicio físico con el PAR-Q, hemos realizado una estratificación del riesgo cardiovascular y Ana presenta un riesgo bajo. Además, manifiesta que no ha sufrido ninguna lesión previa del aparato locomotor. En la entrevista inicial nos indica que tiene 4 días disponibles a la semana con un máximo de 60 minutos continuos por día. Eso significa que las sesiones deberían de ser de aproximadamente 1 hora y no podríamos recurrir a proponerle a esta paciente, a esta persona, pues diferentes snacks de ejercicio a lo largo del día porque no tendría disponibilidad de hacerlo. Acuda al centro donde trabajas con el objetivo de mejorar su condición física, su salud y su calidad de vida. Tras evaluar su condición física, los componentes asociados a la salud han resultado estar dentro de la media para su sexo y edad. Suponiendo que ya hubiéramos realizado una primera fase de entrenamiento de 4 semanas, enfocada al aprendizaje de la técnica de ejecución y a la familiarización con ejercicios básicos, especifica cómo sería la prescripción detallada de las próximas 4 semanas de entrenamiento. Estas 4 semanas que vas a diseñar serían las primeras semanas de la segunda fase o el segundo ciclo de entrenamiento, donde la dosis de la programación planteada debe buscar la mejora de los componentes principales de la condición física. Es decir, ya no buscamos un aprendizaje de la técnica, sino que la dosis que propongamos, principalmente en términos de frecuencia, volumen e intensidad, pues debe lograr el estímulo necesario para que estos componentes pues vayan mejorando. Esta prescripción detallada debe especificarse todos los componentes que forman la carga de entrenamiento, justificando el porqué de cada uno de ellos. Por lo tanto, esta pregunta debe contestarse realizando tanto una plantilla con la prescripción de las 4 semanas solicitadas, una tabla o similar, como un desarrollo donde se justifique cada parámetro del entrenamiento. Yo siempre le digo a mis alumnos que detrás de cada decisión tiene que haber una razón. Entonces, por eso solicitaba no solo la plantilla de entrenamiento, sino una justificación desarrollada de por qué se están eligiendo esos números que forman parte del plan de entrenamiento. Es decir, por qué ese número de series, por qué ese número de repeticiones, por qué esa intensidad, etcétera, etcétera. Importante, recuerda que debes detallarlo todo lo que aparezca en tu propuesta de entrenamiento. Si te limitas a reproducir lo que aparece en las tablas con las recomendaciones generales de ejercicio, la puntuación será de 0. ¿Por qué? Porque yo facilito a mis alumnos las tablas de recomendaciones de ejercicio. Yo considero que esa información es una información de consulta. Aprender de memoria las recomendaciones de ejercicio físico que nos ofrecen pues, diferentes instituciones como el Colegio Americano de Medicina del Deporte o la Sociedad Europea de Cardiología, etcétera, etcétera, no nos va a hacer mejores profesionales, con lo cual esa información yo la facilito, es como hacer un examen con apuntes por delante y se trata de saber utilizar esa información para aterrizarla a la realidad del caso práctico que les presento. En este caso, la realidad de Ana como la usuaria que va a entrenar con nosotros. Además, que no se olvide que también hay que especificar los ejercicios que se proponen, no solo intensidad y volumen, y si no, pues bueno, restaría un poco. No es que le reste importancia o no le dé importancia a los ejercicios en sí, pero desde luego el enfoque de esta primera parte de la asignatura, recordemos que vamos a corregir junto a un examen parcial, es decir, estamos a mitad de la asignatura, pues el enfoque principalmente lo tengo puesto en la dosis de entrenamiento, porque son los parámetros que principalmente van a determinar que se consigan o no las modificaciones fisiológicas que vamos a perseguir, ¿no? Para conseguir los objetivos, en este caso, de mejora de la condición física. También es destacable resaltar que en esta parte de la asignatura todavía no hemos aprendido
cómo diseñar el entrenamiento para personas con patologías, ¿no? Con ciertas enfermedades como síndrome metabólico, osteoporosis, etcétera, etcétera. Por lo cual, el caso de Ana, pues debería ser relativamente sencillo porque estamos trabajando con una persona que no tiene patología. No es una persona con unas necesidades especiales desde el punto de vista del entrenamiento. Dicho esto, os voy a mostrar la documentación anexa que yo les facilitaba a los alumnos para que pudieran elaborar ese plan de entrenamiento que se solicita. Las recomendaciones que yo les facilito son las recomendaciones generales para el entrenamiento de fuerza, para el entrenamiento de la capacidad cardiorrespiratoria y para el entrenamiento del rango de movimiento, siendo estos los tres componentes principales de la condición física que ofrece el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Esta es una información que hemos visto obviamente en la teoría de la asignatura, la hemos trabajado juntos en clase, entonces teóricamente pues los alumnos saben cómo manejar esta información. Vamos a ir viendo juntos cómo podríamos, pues lo que decía antes, aterrizar estas recomendaciones de ejercicio a la realidad del caso práctico que estamos abordando. Para ello, en primer lugar, pues voy a dividir mi pantalla para hacerme como un esquema, ¿no?, de lo que se está solicitando. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a apuntar aquí la información principal para tenerla presente, ¿no? Con lo cual, pues estamos trabajando con Ana, que es una mujer que tiene 42 años. Perdonad si la letra no está muy clara, pero bueno, el vídeo va a apoyar la información que estoy aquí extrayendo en limpio, ¿no? Con la información más importante. Ana sabemos que es sedentaria, porque pasa más de 8 horas sentadas al día y además tiene un nivel bajo de actividad física evaluado con el IPAC, ¿no?, un cuestionario validado para cuantificar el nivel de actividad física de una persona en su día a día. Además también pues sabemos que tiene el OK evaluado con el PAR-Q para poder hacer esfuerzos físicos y también sabemos que tiene un riesgo cardiovascular moderado, riesgo de enfermedad cardiovascular moderado. Perdón, bajo, un riesgo bajo en la estratificación del riesgo cardiovascular. Además, Ana, pues esto también es importante que lo establezcamos, tiene 4 días disponibles a la semana y cada uno de esos días tiene hasta 1 hora 60 minutos disponible. Entonces, nuestro entrenamiento, eso es una de las líneas rojas que tenía en cuenta a la hora de evaluar el examen, nuestro entrenamiento tiene que ajustarse a este tiempo aproximadamente, ¿no? Las ciencias del ejercicio no son ciencias exactas, pero desde luego haber propuesto 3 días de entrenamiento a una persona que tiene 4 disponibles, considero que es desaprovechar el tiempo del usuario. Eso para mí es algo bastante negativo desde el punto de vista del prescriptor de ejercicio físico, el futuro educador físico deportivo. O proponer sesiones de entrenamiento, por ejemplo, una enfocada a la mejora del rango de movimiento que dure 20 minutos, sería estar perdiendo o desaprovechando, mejor dicho, 40 minutos de disponibilidad del paciente y también sería pues un punto bastante negativo a la hora de evaluar este tipo de examen, ¿no?, desde mi humilde punto de vista. Su objetivo principal es mejorar la condición física, es decir, vamos a intentar mejorar los principales componentes de la condición física. Recordemos que son la fuerza, la resistencia o aptitud cardiorrespiratoria y el rango de movimiento, la amplitud de movimiento, la flexibilidad, llámenlo como quieran, pero que al final un poco el trabajo de la movilidad, extensibilidad de los tejidos, disminuir rigidez, etcétera, etcétera. No tiene ninguna patología porque, como insisto, esta primera parte de la asignatura todavía no hemos visto el diseño del entrenamiento en personas con enfermedades o con poblaciones especiales, por ejemplo, embarazadas o personas mayores o niños, por ejemplo. Entonces es un adulto, una adulta en este caso, de mediana edad y sin enfermedades. Y tenemos que prescribir 4 semanas. Entonces, con esta información que hemos extraído aquí en limpio, pues lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a dejar esto abierto, voy a abrir las recomendaciones de ejercicio físico y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a compartir la pantalla y voy a tratar de extraer la información más relevante que me va a ayudar a saber cuál va a ser la dosis de entrenamiento que tengo que proponerle a Ana, ¿no?, a esta usuaria con la que vamos a
a trabajar hipotéticamente en un centro de entrenamiento donde estamos desarrollando nuestra función profesional, ¿no? Entonces, la primera parte importante de este examen consiste en tomar decisiones. Es decir, en un examen de este tipo, donde se tiene la información por delante, este era un papel impreso que tenían los alumnos por delante para hacer su propuesta de entrenamiento para la paciente, para Ana, pues la primera parte es tomar decisiones, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí dice, esto como les decía antes, esto pertenece a las recomendaciones que ofrece el Colegio Americano de Medicina del Deporte, sus siglas en inglés ACSM. Y el ACSM suele utilizar un acrónimo que es el acrónimo FIT, con que supongo que están familiarizados, que incluso también añade algunas iniciales más, que sería, pues, para diseñar el entrenamiento deberíamos definir cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad, cuál es el tipo de ejercicio, el tiempo, el volumen y la progresión. Con lo cual, lo que vamos a ver aquí en estas recomendaciones que tenemos a la izquierda de la pantalla, pues vamos a ir analizando cada uno de los componentes, cuál es la dosis que va a tener que estar cumpliendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del componente fuerza. Componente fuerza va a tener que alcanzar una frecuencia, voy a poner fuerza para no confundir la F con la F de frecuencia, va a tener que alcanzar una frecuencia de 2-3 días a la semana. La intensidad, vamos a ver aquí que ahora tenemos diferentes opciones, por eso digo que la primera parte de este examen consistía en tomar decisiones, ¿no? Todo esto es información o recomendaciones de ejercicio de fuerza, de recomendaciones para el entrenamiento de fuerza en cuanto a la intensidad. Entonces me está diciendo que la intensidad podría estar entre el 60-70% de la RM, es decir, de moderada a dura, ¿no? Alta, para personas novatas o intermedias que quieren mejorar la fuerza. Estaría por encima del 80% en RM para personas experimentadas, estaría entre el 40 y el 50%, 40 y 50% de la RM para personas mayores que se están iniciando, o estaría entre el 40 y el 50%, puede ser beneficioso para mejorar la fuerza en personas sedentarias que se están iniciando en programas de entrenamiento de fuerza, ¿vale? También nos dice que una intensidad del 50%, por debajo del 50% sería útil o sería óptima quizás para mejorar la resistencia muscular, ¿no? Muscular endurance, sería resistencia muscular, y entre el 20 y el 50% para personas mayores que quieran mejorar la potencia. Con lo cual, en primer lugar, toda la información que, perdón que no lo leí previamente, pero aparece en el examen que la persona no tenía experiencia previa, con lo cual toda la información sobre recomendaciones de ejercicio para personas experimentadas la vamos a descartar. Al igual también que si tiene la persona 42 años, pues obviamente la información referente a las recomendaciones que se refieren a personas mayores, pues también la vamos a descartar. Entonces, en ese caso, me voy a quedar con la necesidad de decidir entre un porcentaje del 60-70% para personas novatas o intermedias. En este caso, la paciente Ana sería una persona novata, porque si bien es cierto que ya lleva 4 semanas entrenando, no ha sido un entrenamiento específico orientado a la mejora de la fuerza, sino que ha sido un entrenamiento orientado al aprendizaje de la ejecución técnica de ejercicios básicos, ¿vale? Entonces la dosis de entrenamiento no estaba, no se regía por estas recomendaciones, sino que era una dosis enfocada, como digo, a la mejora de la ejecución técnica, ¿vale? Evitar acciones articulares desaconsejadas, concienciación postural, respiración, etc. Después de esas 4 semanas, pues ahora sí vamos a tener en cuenta esta dosificación del ejercicio porque ya buscamos mejorar cada uno de los componentes principales de la condición física. Con lo cual, una opción sería decidir entre una intensidad entre el 60 y el 70% de la RM, y también podría ser válido que algún alumno, obviamente que me lo justifique luego, por eso el examen también tiene una parte de desarrollo, me dijera que personas sedentarias que se están iniciando un programa de entrenamiento de fuerza, pues también podría ser válido
que elijamos algún rango entre el 40 y 50% de la RM. Eso en cuanto a la intensidad, ¿vale? Esa sería la primera decisión importante que estamos tomando, ¿no? Decidir que estos son los rangos que deberíamos de cumplir con nuestra propuesta de entrenamiento. Luego, en cuanto al tipo, dice que no se especifica duración para el entrenamiento de fuerza, y eso es lógico porque el entrenamiento de fuerza, el volumen del entrenamiento de fuerza no se cuantifica en tiempo, sino en número de repeticiones. Normalmente se busca un número de repeticiones que se pretende alcanzar semanalmente para, para el objetivo que se persiga, ¿no? Ya sea la hipertrofia o la mejora de la fuerza, de la potencia, etcétera. Entonces se busca eso, un número de repeticiones semanales que permita acercarnos a ese objetivo por cada grupo muscular o por cada patrón de movimiento, ¿no? Empuje, tracción de miembros superiores, de miembros inferiores, etcétera. En cuanto al tipo, pues dice que deberíamos de buscar ejercicios que involucren a los principales grupos musculares, eso es lo que se recomienda, por lo cual no lo voy a poner aquí porque es bastante lógico realmente que involucremos los principales grupos musculares que tenemos. A mí me gusta más enfocarlo no en grupos musculares, sino en patrones de movimiento. Entonces, en lugar de hablar, por ejemplo, de trabajo de pectoral, a mí me gusta que los alumnos piensen en la acción de empuje horizontal de miembros superiores, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, la decisión de los ejercicios va a ser similar con un enfoque o con otro. Lo interesante quizá es que no se busquen ejercicios tan analíticos, sino un poco más mmm, globales, siempre y cuando se asegure que se va a ejecutar correctamente, porque así además vamos a aprovechar más el tiempo de la persona. En este caso, es una persona que tiene 4 días a la semana y 60 minutos cada día, pero que muchas veces la realidad que nos encontramos cuando tenemos que entrenar a alguien en el ámbito de la salud es una disponibilidad desgraciadamente mucho más baja, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el volumen. Observen que aquí en cuanto al volumen, pues tenemos las siguientes recomendaciones de repeticiones y de series, ¿no? Me dice, de 8 a 12 repeticiones se recomienda para la mejora de la fuerza y la potencia en la mayoría de adultos. Entre 10 y 15 es efectiva para mejorar fuerza en personas de mediana edad y personas mayores. 15 a 20 para la mejora de la resistencia muscular. Luego se recomiendan de 2 a 4 series para la mayoría de adultos. Y también se dice que una única serie de entrenamiento de fuerza puede ser efectiva para mayores o personas novatas, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al volumen, en realidad, yo fui bastante flexible en la corrección del examen, siempre y cuando estuviera bien justificado. Entonces, el volumen me está diciendo que puede ser desde una serie hasta 3, porque dice entre 2 y 3, perdón, entre 2 y 3 no, me dice entre 2 y 4 por un lado, arriba del todo me dice entre 2 y 4 se recomienda para la mayoría de adultos, pero también me dice que con una podría ser ya efectiva, con lo cual, si estaba bien justificado en el examen, para mí una cualquier rango dentro de esta opción, una, dos, tres o cuatro series, podría haberla dado por buena. Luego voy a explicar cómo recomiendo yo que se utilicen estas recomendaciones, ¿no? Para aterrizarlo, como digo, a la realidad de la persona a la que estamos diseñando en el entrenamiento. Y luego eso sería el número de series. Y en cuanto al número de repeticiones por serie, pues me está diciendo que 8-12 es recomendado para mejorar la fuerza y que 10-15 se recomienda en personas de mediana edad. Parece quizás más lógico que nos quedemos específicamente con el rango de 10-15, aunque tampoco va a variar mucho si nos quedamos con un rango de 8-12, ¿vale? Pero voy a poner aquí en la información que estoy pasando a limpia, quizás el rango de 10-15, porque específicamente habla de la edad que tiene Ana. Y luego nos está diciendo, en cuanto al patrón de movimiento, que se recomiendan descansos pues, de entre 2 y 3 minutos entre cada una de las repeticiones. Entonces sería esto, una 4, 10, 15 y luego 2, 3 minutos de descanso entre cada una de las series. Por último me dice que se recomienda un descanso de 48 horas entre sesiones, sobre todo cuando se va a trabajar el mismo grupo muscular o la misma
el mismo patrón de movimiento. Entonces, si vamos a entrenar acciones de empuje de miembros inferiores, por ejemplo, pues con ejercicios como sentadillas o sentarse, levantarse de una silla o subir, bajar de un cajón, etcétera, pues lo ideal sería que si vamos a repetir esa acción, ese patrón de movimiento, al menos dejemos 48 horas entre sesiones, ¿vale? Estas serían entonces las recomendaciones del ejercicio de fuerza. Voy a limpiar un poco lo de arriba para sacar a limpio las recomendaciones también de entrenamiento cardiovascular. Pues vamos a continuar observando las recomendaciones que nos da el Colegio Americano de Medicina del Deporte para el entrenamiento de la capacidad cardiorrespiratoria, insisto, en personas adultas sin patología. Y le vamos a poner aquí limpio, al igual que hemos hecho con el componente fuerza de la condición física. Resistencia cardiorrespiratoria o capacidad cardiorrespiratoria o capacidad aeróbica, llámenlo como quieran. Y vamos a seguir el mismo modelo. En cuanto a la frecuencia, pues nos dice que debe ser mayor o igual a 5 días a la semana si se utiliza intensidad moderada. O hay una opción de que sea mayor o igual de 3 días si la intensidad es vigorosa. O si no, pues una combinación entre 3 y 5 días cuando se combinan efectivamente pues ambas intensidades. En cuanto a la intensidad, pues lo que nos dice es que la recomendación es de moderada y o vigorosa en la mayoría de adultos. Y luego sería baja o moderada, podría ser beneficiosa para personas pues bastante desacondicionadas, ¿no? Personas muy desentrenadas. En este caso, como la paciente va a tener solamente 4 días disponibles a la semana, parece que lo interesante sería que introduzcamos una intensidad moderada junto a una intensidad vigorosa que, que nos aseguraremos de que va a tolerar bien. Obviamente, esto es una propuesta de entrenamiento que luego tendremos que ir ajustando al desarrollo del entrenamiento para ir viendo pues, cómo lo tolera, si le gusta o no. No estamos teniendo en cuenta también los gustos, que eso será la realidad, ¿no? del entrenador, que luego tendrá que adaptarse también a ese tipo de aspectos, o por ejemplo, qué tipo de recursos tiene a su alcance y demás. Pero de momento nuestro plan, nuestra hoja de ruta, es lo que estamos decidiendo ahora, pues será tratar de hacer una combinación de moderada y vigorosa para tener una frecuencia dentro de las recomendaciones. Si solamente ponemos moderada y vamos a entrenar 4 días a la semana, estaremos fuera de la recomendación de mayor o igual a 5 días a la semana y no podemos poner un día más de entrenamiento porque Ana no tiene esa disponibilidad. Entonces eso para mí, como evaluador de este examen, sería un error porque según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, pues si no llega a los 5 días a la semana no sería un estímulo óptimo para la mejora de este componente de la condición física, ¿no? Es cierto que seguramente alguna mejora habrá, pero como no cumpliría las recomendaciones y tenemos otro tipo de juego, de combinación que me va a permitir que sí que las cumpla, pues ahí está lo que yo quería evaluar a mis alumnos, ¿no? Entonces, buscaremos una combinación de intensidad moderada y vigorosa, porque si no, no alcanzaríamos 5 días de intensidad moderada a la semana por la disponibilidad que tiene Ana en este caso. Y ahora nos dice que el tiempo, el volumen evaluado en tiempo de esta semana, perdón, de este componente de la condición física sería acumular 150 minutos a la semana de intensidad moderada o 75 minutos, perdón, 75 minutos a la semana de intensidad vigorosa o una combinación de ambos eh, a lo largo de la semana de ambos tipos de intensidad. Entonces el volumen lo vamos a cuantificar en este caso por semana y sería una combinación de entre 75 y 150 minutos a la semana, ya que vamos a combinar ambos estímulos de intensidad. Vale, aquí también se recomienda que podríamos acumular un volumen contabilizándolo en cuanto a los METs, pero cuantificarlo en cuanto a tiempo, el volumen en cuanto a tiempo quizás va a ser más sencillo para hacer la prescripción inicial de entrenamiento, que es lo que se busca en este examen. Y luego en cuanto al número de pasos, pues probablemente si nosotros hacemos un tipo de entrenamiento donde no se involucren los pasos,
pues parece absurdo que utilicemos este indicador, ¿no? Como cuantificación del volumen, porque si proponemos, por ejemplo, la máquina de remo o bicicleta, pues no me va a ayudar contabilizarlo en cuanto al número de pasos, ¿vale? Luego dice que por debajo de estos volúmenes puede incluso ser beneficioso para personas que no puedan alcanzar pues estos volúmenes. Como la persona va a tener disponibilidad, voy a intentar que se alcance la recomendación, aunque como decíamos antes, por debajo también probablemente habrá ciertas mejoras. En cuanto al tipo de ejercicio, se recomienda un ejercicio típico tipo rítmico y continuo, y que se involucre a los principales grupos musculares, ¿no? Pues hablamos de ejercicios cardiovasculares como carrera elíptica, el ergómetro de esquí, el remorgómetro. Trataremos de utilizar lo que tengamos a nuestro alcance. Aquí soy bastante flexible y siempre que la justificación que acompaña la propuesta de entrenamiento en el examen sea válida, pues yo lo valoraría positivamente. En cuanto al patrón de movimiento, perdón, patrón de ejercicio, que se recomienda que si es continuo, sean sesiones de al menos 10 minutos. Esto sí que es importante, se recomienda al menos 10 minutos según estas recomendaciones. Y que incluso episodios de ejercicio, pues por debajo de 10 minutos, pueden incluso ser también beneficiosos para personas desacondicionadas. Alguna progresión gradual y tal, como rigen los principios del entrenamiento deportivo, ¿no? Principio de progresión, de adaptación, de individualidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a ponerlo como patrón de movimiento, perdón, patrón de ejercicio o recomendación de ejercicio. Intentemos que sea en cada sesión que haya un componente cardiorrespiratorio que al menos dure ese componente 10 minutos. Ya veremos si es continuo o no según la intensidad a la que lo propongamos. Y por último, en cuanto al componente de rango de movimiento o ADM o flexibilidad o como quieran llamarlo, pues se recomienda una frecuencia de entre 2-3 días a la semana. Se recomienda una intensidad de un estiramiento hasta que haya cierta incomodidad y rigidez, tirantez, pero sin llegar al dolor. Eso se suele conocer como la zona de alta resistencia, lo pongo como con este acrónimo, pero en definitiva es lo que normalmente la instrucción que se suele dar es esa, pues vamos a estirar al máximo de tus posibilidades, manteniendo por supuesto una posición adecuada, evitando acciones articulares desaconsejadas y potencialmente lesivas, hasta que sientas que te tira, pero sin llegar al dolor, ¿vale? Esa sería la intensidad. Y luego, en cuanto al tiempo, volumen y demás, pues hay muchos métodos de entrenamiento. Pues dice aquí, mantener un entrenamiento estático durante 10-30 segundos se recomienda para la mayoría de adultos. En personas mayores se recomienda mantener un estiramiento entre 30 y 60 segundos. Para la PNF o FNP en castellano, que sería la facilitación neuromuscular propioceptiva, se recomienda periodo de entre 3 y 6 segundos de contracción, pues a una máxima, a un 20-75% de la máxima contracción voluntaria, seguido de periodos de 10-30 segundos de estiramiento asistido. El método de facilitación neuromuscular propioceptiva lo hemos visto en clase. Sabe que consiste en el estiramiento pasivo y estático de una unidad musculotendinosa, mantener ese estiramiento durante un tiempo, aquí se recomienda entre 10-30 segundos, sin perder la posición, hacer una contracción isométrica del músculo que está siendo estirado, que está siendo elongado, durante 3-6 segundos, que es lo que se recomienda, y luego repetir ese proceso varias veces. Y luego, dentro de este método hay muchas variantes posibles. Y luego dice que serie de flexibilidad para las principales unidades musculotendinosas o articulaciones, pues se recomienda. Estiramientos estáticos, dinámicos, balísticos y facilitación neuromuscular propioceptiva son efectivos. Un target, un objetivo razonable sería acumular 60 segundos por cada ejercicio, con lo cual el volumen, a mí me interesaría que los alumnos detecten
al leer estas recomendaciones que deberíamos de intentar alcanzar 60 segundos por cada articulación, no seguidas, pero sí en cuanto a las series y la duración de cada serie que se proponga. Haciendo aquí dice entre 2 y 4 series lo recomendado, con lo cual 2, entre 2 y 4 por ya veremos cuánto tiempo, pero que el total acumulado sea de 60 segundos porque es el volumen que se recomienda por cada articulación o unidad musculotendinosa. Para mí, esto es lo que yo quería que los alumnos consiguieran con su propuesta de entrenamiento. Y luego dice que los ejercicios de flexibilidad son más efectivos cuando hay un calentamiento previo y demás, y que no hay, se desconoce una progresión óptima. Nosotros en clase observamos, yo les expliqué que si bien el FNP probablemente es el método que más rápido se obtienen mejoras, quizás no es recomendado para personas inexpertas en el trabajo, inexpertas con el ejercicio físico y específicamente con el trabajo de rango de movimiento. Entonces, para mí quizás lo más sensato sería comenzar con una persona con la que estamos empezando a entrenar, empleando pues un método de estiramiento estático, ¿vale? Eso podemos discutirlo. También la movilidad dinámica también probablemente sea muy beneficiosa a una persona como Ana, pero la movilidad dinámica va a ser más difícil de explicar en el examen y había una restricción de tiempo importante para hacer este examen de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 aproximadamente es el tiempo que tenían los alumnos. Entonces, probablemente sea más fácil hacer estas recomendaciones de ejercicio físico utilizando un método estático de entrenamiento. Pero bueno, depende de la justificación que me pusieran en el examen, yo trataría de ser flexible a la hora de evaluar. Con lo cual, habiendo extraído la información básica para conocer a la persona a la que tenemos que diseñar el entrenamiento y extrayendo estas informaciones importantes, pues estamos listos para seguir tomando decisiones y hacer la propuesta de entrenamiento. Probablemente esto nos habrá llevado, pues aproximadamente, vamos a ser generosos, entre 10, 15, digamos que incluso 20 minutos podría haber invertido para hacer esta primera parte del examen y es importante hacerlo. Entonces ahora lo que me queda, yo creo que algo menos, pero bueno, como algunos alumnos se quejaron de que no tenían tiempo y yo me gusta escuchar esas quejas para poder facilitarle el hecho de realizar estas pruebas de evaluación, ¿no? Que el objetivo es siempre formativo y aprender, más allá de la nota, aunque no siempre es fácil que los alumnos cambien esa perspectiva y dejen de pensar en la nota y piensen en la adquisición de competencias, en el aprendizaje, pero bueno, por eso digo que siendo generoso, digamos que hemos tardado 20 minutos en hacer esto. Yo he tardado más en el vídeo, pero porque estoy también explicando las cosas conforme las voy desarrollando. Con lo cual ahora falta decidir. Para mí esto no es una prescripción de entrenamiento, esto es un resumen de las recomendaciones, pero yo no puedo tener enfrente a la paciente a Ana y decirle, venga, vamos a hacer entre 1 y 4 series de 10 a 15 repeticiones. Y luego descansa entre 2 y 3 minutos. Bueno, y me decían así, pero ¿cuánto hago? ¿Una o dos o tres o cuatro series? ¿Cuántas repeticiones quieres que haga? ¿10, 11, 12, 13, 14 o 15? ¿Cuántos quieres que descanse? ¿2, 3, 2 minutos o 2 minutos 40? Yo soy el que tiene que darle esa prescripción de forma más específica. Entonces, en clase nosotros hemos estado aprendiendo que cuando tenemos una persona inexperta, lo ideal sería al menos acercarnos a lo mínimo dentro de las recomendaciones de ejercicio físico que yo les facilito, ¿no? Que son recomendaciones publicadas, validadas por la literatura científica para cada una de las poblaciones que aprendemos durante la asignatura. En este caso, son recomendaciones de ejercicio para una persona adulta y sin enfermedades. Con lo cual, si me quedo por debajo de las recomendaciones, pues probablemente no esté proponiendo el entrenamiento óptimo que consiga mejorar la condición física de la persona. Y proponerle un entrenamiento a los límites superiores dentro de las recomendaciones, pues quizás se me va de tiempo o podría caer en una falta de tolerancia por parte del organismo de la persona que yo tengo delante y que estoy entrenando, ¿no? Con lo cual,
Esa es una de las recomendaciones que les doy a mis alumnos y que me parece bastante razonable, también por mi experiencia práctica, de que lo mínimo, pero dentro de las recomendaciones, sea nuestra hoja de ruta. Ya una vez que empezamos a trabajar con la paciente, con la persona, pues ya vayamos poco a poco jugando con la variación de los diferentes componentes de la carga de entrenamiento. Entonces, si nos vamos a lo mínimo y asumimos que ese planteamiento es válido, pues yo le propondría a esta persona que trabajemos 2 días a la semana al 40% del RM haciendo una serie de 10 repeticiones y descansando en este caso pues cercano a los 3 minutos, porque esto es lo que mejor va a tolerar, aunque el mínimo sería esto, pero como estamos hablando de descanso, aquí me voy al mayor valor para permitir una mejor recuperación. Entonces, ahora ya tengo lo que yo quiero ponerle a la persona en mi plan de entrenamiento. Quiero ponerle 2 días de entrenamiento de fuerza, haciendo una serie de 10 repeticiones con 3 minutos de descanso en 3 ejercicios a una intensidad del 40% del RM. Si yo no tengo este dato del RM, yo siempre le digo también a los alumnos que, bueno, no es lo más preciso, obviamente, pero podremos trabajar con la escala de percepción del esfuerzo. Para mí la escala de percepción del esfuerzo en la realidad del entrenamiento en el ámbito de la salud, donde tenemos acceso a pocos recursos, me parece una forma magnífica de poder cuantificar la intensidad del ejercicio de forma rápida, no invasiva, pero eso sí, siempre que hayamos educado a la persona en el uso de esta escala. Entonces, si tengo un valor de entre 40 y el 50% del RM, pues aproximadamente voy a buscar una intensidad de entre 4 y 5 sobre 10 en una escala de percepción del esfuerzo. Entonces, esta sería la intensidad que yo voy a proponerle a esta persona. Empecemos por aquí y luego si vemos que la persona está tolerando bien el entrenamiento, pues es más fácil rectificar hacia arriba que tener que volver hacia atrás en caso de que además pudiera haber habido algún tipo de problema o lesión o molestia en cuanto a la tolerancia de la carga de entrenamiento propuesta. A mí me parece algo bastante cauto, sobre todo porque además mi experiencia principalmente la he desarrollado en el ámbito de la salud. Entonces prefiero empezar poco a poco y asegurar la salud, la seguridad de la persona por encima de todo, ¿vale? En cuanto a la resistencia cardiorrespiratoria, pues vamos a buscar entre 3 y 5 días a la semana, dependiendo del tiempo que ahora me quede disponible para incluir este componente en las sesiones de entrenamiento. Ambos tipos de intensidad me van a servir. Además, yo le decía a los alumnos que no le puedo decir a la persona que trabaje a una intensidad moderada, porque Ana no va a saber qué es intensidad moderada. Si le digo qué es intensidad vigorosa, tampoco lo va a saber. Entonces, nosotros habíamos aprendido la asignatura y eso es un contenido que sí que tienen que aprender los alumnos, que la intensidad moderada pues está en torno a X porcentaje del V2 más o de la frecuencia cardíaca máxima o a un determinado valor de la escala de percepción del esfuerzo. Entonces buscaría una intensidad moderada o vigorosa, pero en base, de nuevo, a la percepción del esfuerzo. Y el volumen de entrenamiento, de momento no lo voy a cerrar, pero desde luego voy a quedarme con algún dato que esté aquí dentro, entre el 75 y 150 minutos. Si me quedo por debajo de 75 minutos, puede que no alcance las recomendaciones, perdón, que no me acerque a los objetivos de mejora de la resistencia cardiorrespiratoria, y por encima de 150 minutos, pues probablemente es que no me dé tiempo entonces a entrenar ROM o fuerza, porque la disponibilidad del paciente pues, es limitada. Y en cuanto al ROM, nosotros lo que vamos a hacer es entrenar al menos 2 días a la semana a esta intensidad y vamos a tratar de acumular, pues, por ejemplo, 2 series. Si hago 2 series, para alcanzar este objetivo serían 2 series de 30 segundos mantenidas. Pero vamos, que si me proponen los alumnos hacer 3 series de 20 segundos, también lo daría por válido, o 4 series de 15 segundos, también lo podrá dar por válido. Porque en ambos casos, en todas estas opciones, se alcanza los 60 segundos de estiramiento estático por cada articulación o unidad musculotendinosa que se proponga, ¿vale? Entonces, lo que he marcado aquí en rojo, que está muy sucio, es lo que voy a hacer ahora
en mi plantilla de entrenamiento. Bueno, pues continuamos y ahora que tengo ya toda la información necesaria para poder hacer la propuesta de entrenamiento, vamos a hacer una plantilla de entrenamiento. Y esto es un error común que a pesar de que nosotros tenemos en la asignatura clases teóricas y clases prácticas, en la primera clase práctica de la asignatura la destiné a revisar un poco cómo utilizar bases de datos científicas para que la información en la que apoyarnos para diseñar entrenamientos pues sea literatura científica y demás, pero la segunda práctica de la asignatura la destiné a aprender cómo hacer una plantilla de entrenamiento. Sin embargo, un error común que desgraciadamente vi con mis alumnos y que a lo mejor también le pasa a otros profesionales y por eso estoy grabando este vídeo, confiando en que ayude a aquellos que lo visualicéis, pues sería hacer una plantilla que yo le llamo formato agenda. ¿Qué sería eso? Pues yo hago así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahora, el lunes, por ejemplo, sí que voy a entrenar. Entonces aquí voy a poner la información del entrenamiento, pero el martes no entreno. El miércoles sí que entreno, pero el jueves no. Y ahora luego entreno viernes también y sábado, por ejemplo. Y el domingo no entreno. Con lo cual, esta plantilla de entrenamiento es que esto no es una plantilla de entrenamiento realmente, esto es una agenda, es una disposición temporal que no te sirve para diseñar el entrenamiento, porque además estás aquí acumulando un montón de espacio que es que no estás utilizando. Y además de que no estás utilizando ese espacio y se va a quedar en blanco, estás tú mismo limitándote el espacio para poder definir aquí qué vas a hacer. Entonces la gente suele poner aquí, pues de forma muy pequeñita quizá, ponemos, ¿qué te digo yo? Pues por utilizar ejercicios clásicos, ¿no? Press de banca. Y press de banca lo hacemos vamos a ver las recomendaciones de ejercicio que hemos visto antes, pues hacemos una serie de 10 repeticiones, 1 por 10 al 4/10 de RPE con 3 minutos de descanso. Y después del pre de banca pones remo con no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y pones otra vez 1/10 a 4/10 con 3 minutos. Esto fue un error bastante repetido, a pesar, como digo, de que al principio de la asignatura traté de asentar la base de diseñar una plantilla de entrenamiento y luego ocurre esto. Esto no ayuda, hay que pensarlo de esa manera, no es que el docente de la asignatura, en este caso yo, sea caprichoso, no, es que esto tienes que pensar que esto no te ayuda a diseñar el entrenamiento. Entonces una plantilla tienes que pensarla de tal manera que te ayude a poder diseñar el entrenamiento. Entonces aquí observamos cómo estoy desaprovechando mucho espacio del papel, que es como se hacía la plantilla, o de la tabla, si la hacemos en Excel o lo que sea, estoy desaprovechando espacio. Estoy poniendo la predicción la predicción del entrenamiento de forma muy pequeña y sucia, y además estoy repitiendo muchísima información. Eso va a implicar además que se pierda tiempo en el examen. Si habíamos visto que para extraer la información que hemos estado haciendo previamente, pues hemos necesitado aproximadamente unos 20 o 25 minutos más o menos para sacar todo lo que necesitamos para diseñar el entrenamiento, y ahora nos ponemos a repetir información y además nos quedamos en un espacio pequeño y demás, pues entonces es lógico que un examen de aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, pues no te dé tiempo a hacer el diseño del entrenamiento, porque luego además también queda la parte de justificar cada una de las variables propuestas, ¿no? Pero nosotros lo que observamos es que lo principalmente es eso, es que esto no es una plantilla de entrenamiento y esto no te ayuda a diseñar el entrenamiento. Entonces, vamos a ver cómo podríamos diseñarlo, que es una plantilla muy simple de la que aprendimos juntos al principio de la asignatura, que sería no organizarlo por días, sino organizarlo por días de entrenamiento, por sesiones. Lo puedes llamar día 1, día 2, día 3, lo que tú quieras, pero lo importante es que esté organizado por cada uno de los días que entrenamos. Los días que no entrenamos no deberían de aparecer en la plantilla de entrenamiento porque estamos ocupando un espacio innecesario. Y ahora la distribución más simple, después hay muchas más maneras
creativas de hacer una plantilla de entrenamiento, pero la más simple sería poner cada uno de los ejercicios en filas y de cada uno de los ejercicios determinar pues a qué intensidad se va a realizar, cuál va a ser el volumen, si hay descanso o no entre ellos y poco más realmente. O sea, con esto sería perfectamente válido el diseño de la plantilla de entrenamiento. ¿Vale? Nosotros esto lo hicimos en el seminario práctico, como digo, de la asignatura con un Excel, pero en este caso pues estoy tratando de hacer en la pantalla pues una simulación de lo que se pedía a los alumnos que hicieran en el examen desarrollado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ejercicio 1, ahora vamos a empezar a aterrizar esto. Nosotros tenemos que intentar poner en la plantilla de entrenamiento lo siguiente: 2 series de entrenamiento de fuerza a una intensidad al 40% del RM con 2 días a la semana tiene que haber entrenamiento de fuerza, realizando cada uno de los días una serie de 10. Entonces, vamos a poner aquí una serie. Bueno, esto incluso podríamos ponerlo, mejorar más el espacio, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: si se repite la información, pues para evitar repetirlo, vamos a ponerlo de esta forma, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a diseñar 4 ejercicios de fuerza y que todos ellos van a durar, perdón, vamos a realizarlo pues a una intensidad del 40% de RM o 4 sobre 10, más o menos, que ya digo que no es lo más preciso, pero 4 o 5 sobre 10, una escala de percepción del esfuerzo. Y, y ahora diseñaremos también qué ejercicios haremos. Entonces pondremos aquí intensidad 4 sobre 10 en la escala de percepción del esfuerzo, RP, volumen una serie de 10 repeticiones con un descanso aproximadamente de 3 minutos entre cada una de las repeticiones. ¿Y qué ejercicios pondremos? Pues bueno, nosotros hemos estado viendo en la asignatura que quizá tiene un poco más de sentido que el ámbito de la salud proponer ejercicios en base a los patrones fundamentales de movimiento. Entonces, yo no voy a poner nombre de ejercicio, porque para poner etiquetas ya está la industria del fitness, sino que voy a hablar de patrones fundamentales de movimiento. Entonces, aquí podríamos quizás un ejercicio de empuje de miembros, perdón, vamos a ponerlo mejor con un acrónimo: empuje horizontal de miembros superiores. Puedo poner luego tracción horizontal de miembros superiores. Empuje horizontal de miembros superiores, todo momento todos podemos pensar en un tipo press banca, press vertical, flexiones sobre la pared, flexiones sobre el borde de una mesa, acciones de empuje con una banda elástica colocada sobre la zona superior de la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Es que realmente el ejercicio en sí a mí no me importa tanto si puedo conseguir identificar lo que mi alumno quiere trabajar. Entonces, para mí esto es perfectamente válido, una prescripción de entrenamiento. Obviamente a Ana sí que le pondremos un ejercicio específico, pero para mí esto es perfectamente válido en un examen de estas características, y así además lo hice saber, por supuesto, durante la asignatura. Luego podría poner, por ejemplo, un empuje, vamos a poner empuje vertical de miembros inferiores y una tracción vertical de miembros inferiores. Esto es un ejemplo, ¿vale? Pero la dosis de entrenamiento la tendremos aquí. Prescripción de entrenamiento de fuerza es bastante sencilla. A partir de aquí incluso podríamos poner un ejercicio de core, que aunque no aparece en las recomendaciones de entrenamiento de fuerza específicamente, podríamos poner un ejercicio de core que sea, por ejemplo, una plancha frontal o un press pull-off, etcétera, 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 un movimiento de antirrotación o de antiextensión para parte superior de la espalda, etcétera, etcétera. Pero esto no lo vamos a poder prescribir con esa intensidad, sino que podríamos ponerlo, pues, por ejemplo, con una intensidad igual de más o menos 4 sobre 10, y vamos a hacer una serie, por ejemplo, de 15 segundos. Entonces esto no puedo evaluarlo más allá del sentido común. Como es solamente una serie, pues no ponemos descanso. Más allá del sentido común, porque no hay
yo no les proporcioné recomendaciones específicas para el entrenamiento de la musculatura del core, pero sí que sería un punto favorable y que apareciera en la propuesta de entrenamiento. Esta sesión simple, aproximadamente cuánto podría durar, no sé, 15, 20 minutos más o menos, en la ejecución de 4 o 5 ejercicios de fuerza, siendo muy generoso y porque tenemos descansos muy largos. Pues aquí tengo más de 30 minutos libres para trabajar algo más en esta sesión de entrenamiento. Entonces, esa es una de las cosas que yo evalué de forma eh, estricta, digamos, ¿no? Que se aproveche bien el tiempo de la persona, porque hoy en día quizás el tiempo es una de las barreras más grandes a superar para que las personas practiquen ejercicio físico. También es cierto que no siempre es culpa de las personas, porque no podemos culpar siempre a la persona, sino que también hay detrás pues un complejo sistema laboral que no ayuda a la conciliación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, teniendo 4 días a la semana y 60 minutos disponibles, yo quería que mis alumnos lo aprovecharan. ¿Vale? Con lo cual aquí podría poner pues muchas posibilidades de entrenamiento cardiorrespiratorio o de entrenamiento del rango de movimiento. Por ejemplo, podría poner, pues siguiendo con la plantilla, un ejercicio pues de remorgómetro, bici estática, elíptica, algo cardiovascular, en el cual se haga a una intensidad de 5 o 6 sobre 10, vamos a poner 6 sobre 10, que es moderada, durante 20 minutos de forma continua, con lo cual no hay descanso, y sigo teniendo 10 minutos disponibles para trabajar ROM, donde aquí el alumno sí que tendría que especificar pues qué articulaciones va a estirar, porque el método ya hemos dicho que sería el estiramiento estático, y haríamos pues lo que dijimos antes, una intensidad hasta la zona de alta resistencia, es decir, máxima amplitud de movimiento sin llegar a sentir dolor, haciendo pues, por ejemplo, 3 series de 20 segundos, descansando pues entre ellos, pues no está especificado, solamente sabemos aquí que hay 3 series de 20 segundos, una de las opciones válidas para acumular 60 segundos por cada una de los ejercicios propuestos de las unidades musculotendinosas, como lo llaman las recomendaciones vistas en clase, acumulado, esos 60 segundos, entre 3 series de 20 sería válido, y entre medio, pues cuánto descansamos. No hay un criterio específico, simplemente de nuevo el sentido común. Yo creo que si el alumno me propone que descansemos 15, 20 segundos, me parece algo razonable. Si me dice quizás 3 minutos de descanso, pues no me parece razonable. Pero ahí sería un poco flexible porque al final yo no le he dado esa información, ¿vale? Con esta prescripción aquí serían otros 20 minutos y aquí tendría 10 minutos disponibles, con lo cual me daría lugar a hacer por lo menos 5 o 6 ejercicios. Y aquí tenemos ya pues una sesión modelo de entrenamiento que podría repetir tanto un día 1 como un día 3 para dejar 48 horas de descanso entre esta sesión de entrenamiento de fuerza y otra sesión de entrenamiento de fuerza. Si esto lo hago día 1 y día 3, ya cumplo con los 2 días de entrenamiento de fuerza y con los 2 días de entrenamiento cardiorrespiratorio. Con lo cual, eh, la fuerza ya la tendría cubierta, el ROM también lo tendría cubierto y la resistencia cardiorrespiratoria estamos acumulando 20 minutos a intensidad moderada. Con lo cual aquí sí que me faltaría en los días o en las sesiones 2 y 4, conseguir acumular más amplitud de más, perdón, resistencia cardiorrespiratoria para poder llegar al volumen deseado de algún valor entre 75 y 150 minutos a la semana. Con lo cual, pues para alcanzar el volumen deseado, digamos que quiero alcanzar pues un valor de 100, 120 minutos, me quedan, que en estos 2 días de entrenamiento que me quedan disponibles, debería al menos llegar a sumar 100 minutos más de entrenamiento cardiorrespiratorio, ¿vale? Incluyendo además en alguno de esos días algo de intensidad vigorosa. Entonces, una opción válida, al igual que otras, siempre y cuando se justifique adecuadamente, podría ser pues que el día 2
Voy a intentar hacerlo aquí de forma un poquito más limpia. La sesión 2 y quizás la 4 también, pues podría ser la siguiente. De nuevo pongo intensidad, de nuevo pongo volumen, de nuevo pongo descanso y aquí vamos a poner el ejercicio a la izquierda. Podría ser, por ejemplo, pues, no sé, remo o escaleras o algún ergómetro al que tuviera alcance en el lugar donde estoy, donde vamos a desarrollar los entrenamientos, a una intensidad, por ejemplo, de 7 sobre 10, que ya sería considerada vigorosa, sin necesidad de utilizar una carga bastante más alta, sino a partir del rango de aproximadamente el 65% del V2 más, ya considera el Colegio Americano de Medicina del Deporte como una intensidad vigorosa, entonces 7 sobre 10 ya sería vigorosa, pero sin, sin llegar a poder sobrecargar a la persona. Y el volumen podríamos hacer, pues, por ejemplo, 4 intervalos de 3 minutos cada uno de ellos, con quizás 2 minutos de descanso entre ellos. Aquí estaremos acumulando 12 minutos de entrenamiento vigoroso efectivo. Como me falta tiempo, esta parte va a durar aproximadamente pues 4 por 3, 12, con 3 intervalos entre cada una de las series de 6 minutos, son más o menos unos 20 minutos. Sigo teniendo 20 minutos disponibles, perdón, 40 minutos disponibles en esta sesión, entonces no las voy a desaprovechar. Podría hacer pues un entrenamiento de bicicleta a 6 sobre 10 de nuevo, haciendo 20 minutos sin descanso, ¿vale? Es una opción válida. Y ya estoy acumulando. Pues bueno, vamos a poner quizás 30 minutos porque me faltaba por sumar aproximadamente unos 100. Entonces estoy acumulando ahora 30 más 12 es igual 42 minutos, ¿vale? Y luego, como me van a sobrar otros 10 minutos, podría hacer de nuevo algo de ROM. O incluso podría haber hecho al principio aquí 10 minutos efectivos de fuerza. O sea que hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Lo importante en este tipo de, para mí como docente de esta asignatura, lo importante es que la propuesta de entrenamiento esté justificada y alcance las recomendaciones mínimas de entrenamiento que yo le proporciono al alumno. ¿Vale? Entonces, con la disponibilidad que tiene Ana, se podía alcanzar las recomendaciones mínimas de entrenamiento para cada uno de los componentes de la condición física, tanto fuerza, resistencia cardiorrespiratoria como ROM. Y además también otro de los aspectos importantes que evaluaba era que se aproveche el tiempo de la persona, que no se ponga una sesión de ROM de 15 a 20 minutos y luego el resto de la disponibilidad de la persona se desaproveche, ¿vale? Entonces, no hay una única receta, ya saben que el entrenamiento no va de copiar y pegar recetas, sino de saber manejar la información, y por eso quería hacer este vídeo confiando en que les ayude a enfocar al menos la hoja de ruta que puedan perseguir en el diseño de sus propuestas de entrenamiento para las personas con las que trabajan, ¿vale? Entonces aquí podría poner pues 10 minutos más de Robin. Entonces, si hubiera hecho eso en la sesión 2, entonces en este caso no lo repetiríamos en la sesión 4, ¿vale? Sería simplemente la sesión 2 y la sesión 4 pues sería una sesión en la cual debería de hacer pues aproximadamente unos 60 minutos completos de ejercicio cardiorrespiratorio, sea bici, elíptica, o 30 de bici, 30 de elíptica, o salir a caminar por el parque, o una actividad colectiva de baile. O sea, que las opciones son múltiples, pero la coherencia de tratar de cumplir con el objetivo propuesto, de alcanzar ese volumen que estábamos marcándolo de, por ejemplo, 120 minutos a la semana de una mezcla de intensidad vigorosa y moderada para alcanzar las recomendaciones mínimas de ejercicio que propone el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Eso es lo que yo quiero evaluar. Entonces, esta propuesta que al final estoy presentando un poco desordenada, pero ya tienen el vídeo para que lo puedan parar y visualizar a su antojo, pues creo que alcanzaría el objetivo de mejorar la condición física de Ana.
Este diseño, si habíamos dicho antes, por seguir con el contexto de que esto era un examen parcial, si habíamos dicho antes, vamos a poner aquí debajo, que la primera parte, ¿no? Donde se extrae información de la información necesaria, se resume la información de las características de Ana, se extrae la información de las recomendaciones de ejercicio y se toman decisiones y demás. Pues eso podríamos hacerlo vamos a ser generosos, unos 25 minutos. Insisto que el vídeo ha durado más, pero porque estoy explicándolo a modo, al ritmo que estoy desarrollándolo. Luego plasmar la decisión que hemos tomado, que todo esto lo hemos marcado en rojo, en una plantilla de entrenamiento, siempre y cuando pensemos cómo quiere ser esa plantilla de entrenamiento, cómo queremos hacer esa plantilla de entrenamiento, evitando un formato agenda o un formato que no nos ayude a diseñar entrenamiento, pues la plantilla, la parte de la plantilla, vamos a ponerle, siendo generoso, otros 25 minutos. Vale, que la tabla se hace rápido realmente, y son 4 semanas, sí, pero luego cuando tú haces la propuesta de la semana 1, para el resto de semanas solamente, además eso lo expliqué en el examen, ¿eh? No es algo que diera por hecho, sino que lo expliqué en el examen para ayudar al desarrollo del examen. Les dije que el resto de semanas solamente me explicaran aquello que cambia. No quería que repitieran las mismas plantillas de entrenamiento porque obviamente eso requiere tiempo y no había tiempo suficiente para hacerlo. Entonces pondríamos que, por ejemplo, en la semana 2 pues vamos a mantenerlo todo igual en caso de que esa fuera la decisión del alumno. Además, eh, hoy en día que vivimos en la era de la inmediatez, tenemos que saber que las adaptaciones fisiológicas que vamos a conseguir con el ejercicio físico no son inmediatas. Entonces tenemos que tener cierta paciencia. Yo además no pedía en el examen una progresión, no era necesario que se progresara 4 semanas. Probablemente no es necesario hacer ningún ajuste en cuanto a intensidad o volumen, más allá de la tolerancia de la persona. Eso, por supuesto, si observamos que hay algo que no está tolerando bien, sí que tenemos que eh, realizar ajustes de volumen, de intensidad, cambios de ejercicio, etcétera, etcétera. Pero yo no pedía como tal una progresión, porque 4 semanas quizás es un tiempo prudente de mantener una prescripción que se repita, ¿no? A lo largo de esas 4 semanas. Pero igualmente he sido flexible al respecto. Si los alumnos me decían que la semana 4 van a subir de 10, van a cambiar a hacer 12 repeticiones en entrenamiento de fuerza, pues vale. Si de estar entrenando a 4 o 5 sobre 10 van a subir al 6 sobre 10 en el entrenamiento de fuerza, pues vale. Si me dicen que van a subir del 6 de la bici o los 20 minutos de bici van a ser 25 minutos, pues vale también. Entonces, al final esto no requería un tiempo excesivo y 25 minutos creo que es un tiempo generoso, como también es generoso esta primera parte de 25 o 30 minutos. Y por último, pues como el examen duraba aproximadamente una hora y cuarto, 1 hora y 20 más o menos, pues la parte de la justificación nos quedan, pues son 50 minutos, nos quedan 20 minutos libres como mínimo. Entonces, creo que el diseño del examen se ajusta a lo que se solicitaba y espero que este vídeo pues ayude a otros profesionales a enfocar el entrenamiento basándose en unas recomendaciones de ejercicio publicadas por literatura científica y basadas en la evidencia, obviamente, y ayude a mis alumnos pues a enfocar futuros exámenes que hagamos juntos en esta asignatura. Sin más, pues muchas gracias por su atención y espero que este vídeo les haya resultado útil e interesante. Un saludo.